Muy buenos días, tardes o noches. Esta es la presentación de nuestro grupo Control Z con su compilador llamado TerraCode. Mi nombre es Josafat Pérez y mis compañeras serían Alana Calvo, Maripaz Álvarez y mi compañero José Gabriel Jiménez. Como primera instancia, decir que este es un semitranspilador que va de código fuente de Python y lo pasamos a nuestro lenguaje llamado TerraCode. Al diseñar esto, pues pasamos por diferentes etapas en las cuales vamos a entrar en detalle en cada una. La primera fue la gramática, luego pasamos por el explorador, el analizador, verificador y por último el generador. Ahora para entrar en detalle empezaremos con la gramática. Bueno, ¿qué hicimos en la gramática? Básicamente lo que usamos es una notación llamada EBNF, que es lo que se integró con la temática o metáfora de la jardinería. Por eso el nombre de TerraCode, porque va enfocado con la parte de la jardinería en pequeños jardines o incluso en grandes jardines. Como tal, pues lo que hicimos con esta temática fue definir las palabras claves, los tipos de datos, las estructuras de control, las funciones. Y una de las estructuras propias, por ejemplo, es maceta, que básicamente es como para poder declarar una variable local. Un ejemplo de la gramática del lenguaje del EBNF se puede ver por acá, que tenemos el programa, un bloque y las instrucciones, y dentro de las instrucciones va a ir toda la parte de la asignación, conexión y ciclos. ¿Ok? Ahora pasamos como a la etapa del explorador. En esta etapa del explorador lo que implementando fue un escáner léxico en Python, en el cual lo que queríamos es poder identificar los elementos del lenguaje, tal como los identificadores, literales, los operadores, las palabras claves. Y básicamente este explorador recorre línea por línea de de cada línea del código de Terracode y genera una lista de tokens con su tipo, su valor y su posición. Así para, si más adelante se muestra un error dentro del código, podemos decir la posición de la línea, dónde ocurrió el error y más información que podemos tener como para poder limpiar estos datos para que posteriormente se puedan analizar. Ahora sí, con base a esto, luego construimos el analizador. Lo que se implementó fue hacer un parser, que básicamente lo que hace es que la gramática definida reconoce las estructuras como las declaraciones, ciclos y condiciones, y luego de esto se construye el árbol de sintaxis abstracta, que sería el ASA. Esta representación de la estructura, pues básicamente es como la jerarquía del código. Muestra como los mensajes del error sintáctico y también, por ejemplo, en dónde se declaró una función, en dónde está como el identificador de cada una y como su rama principal es el programa. Para acá, de hecho, tenemos un ejemplo pequeño de cómo se generaría más o menos la salida de estructura del árbol ASA, pero que básicamente el analizador lo que hace es recorrer y primero analizar de arriba hacia abajo y luego con un ciclo este, recursivo va construyendo el árbol hacia arriba. Por acá sería. Luego pasamos a la etapa del verificador, en la cual lo que incorporamos fue un verificador semántico, eh, bastante básico, la verdad, pero que detecta las variables que se están usando sin declarar, por ejemplo, también la compatibilidad de los tipos de datos en las asignaciones y operaciones, y comprueba como las llamadas de la cantidad correcta de los parámetros. En sí también en el verificador se imprime la tabla, eh, en donde también da un poco más de información acerca de que si se detectó algún error o, por ejemplo, que si se mostró algún tipo de línea con algún problema o alguna posible solución. Y por última etapa sería el generador. Bueno, en el generador, básicamente, ahora sí se genera como salida principal el árbol ASA, que anteriormente estaba hablando. Y esta representación, pues básicamente es un poco más legible y jerárquica.
Sirve como base como para la futura interpretación, para la ejecución o compilación de este código. Y fue como la parte en el formato donde está el preorden, y la idea era como ver este flujo lógico de código. Pero sí, básicamente el ASA es donde se adapta fácilmente a que se pueda hacer el interpretador, o digamos que traducirlo, para que en un futuro se pueda leer como esta etapa del código, y se pueda como generar básicamente una solución durante el proceso de ejecución de este mismo compilador. Bueno, en cuanto a lo que es nuestra temática, nuestra idea principal fue hacer el lenguaje un poco más interactivo. Este va a ser más interactivo en especial para aquellas personas familiarizadas con el cuidado de jardines y términos relacionados a estos. Eh, Nosotros pensamos que actualmente lo que es la jardinería, las plantas, las flores, todo eso está siendo como muy popular. Eso se puede ver, por ejemplo, con los emprendimientos que vemos como afuera en el TEC, por lo menos en el TEC de Cartago. Se ven emprendimientos que venden plantas, se puede decir, sean suculentas, sean plantas florales, sea lo que sea, se vende y es algo muy popular en estos días. Se puede escuchar el término de la señora de las flores o cosas así. Entonces nos pareció como una muy buena idea ver cómo relacionamos lo que es la programación, términos de programación, con lo que son jardines, plantas, flores, todo lo que tiene que ver con eso, conceptos como de jardinería. Por eso elegimos pues este tema, esta temática. Nuestra temática es jardinería, si se dieron cuenta, es jardinería, son flores, son plantas, son lo que tenga que ver con esto. Como dije anteriormente, nuestro propósito, nuestro objetivo con este lenguaje es hacer un lenguaje más interactivo, más divertido, con el que las personas puedan aprender fácilmente lo que es la lógica de programación. En vez de términos un poco aburridos, quisimos hacerlo un poco más interactivo con esto. Por eso mismo elegimos nuestro nombre como Terracode, el nombre del lenguaje es Terracode, porque nos pareció como que se parece mucho a un videojuego, a un juego. Tiene esa forma de verse, se escucha mucho como un videojuego, entonces pues llama la atención de, era un juego, es Terracode, suena así, suena divertido, muy atrayente, sentimos nosotros. Pero eh, por eso el nombre y por eso esta temática. Por eso pueden ver estas palabras que están aquí, que son como sembrar, podar, florecer, cosechar, fotosíntesis y maceta, que son algunas palabras reservadas de algunas estructuras, de variables, entonces sí, que se van a encontrar a lo largo de lo que es el lenguaje para poder programar. Por ejemplo, sembrar y florecer lo usamos para lo que es la función. Sembrar inicia función, florecer al final. ¿Por qué? Porque una planta tiene un proceso para poder llegar y pues, que llegue a florecer, que llegue a ser la planta que es, pues primero se tiene que llegar a sembrar. Va a pasar por ese proceso, regar y todo eso, una serie de pasos que hay que hacer para que después logre llegar a su objetivo y florezca y crezca en la vida, ¿verdad? Al igual que lo que son las funciones. Las funciones sirven para llegar a un objetivo, eh, para llegar y hacer un proceso de sembrar. Empezamos con esa función, va a tener sus instrucciones que tenga que seguir, un proceso que tenga que seguir, y después va a terminar y va a terminar esa función, y esa función va a terminar sus instrucciones. Por eso, pues, elegimos estas dos palabras para lo que son las funciones. En cuanto a cosechar, por ejemplo, es lo que usamos para el retorno de esas funciones. Podemos tener cosechar, eh, como por ejemplo si llegamos y sembramos alguna planta, algún árbol frutal y pues lo sembramos con el objetivo que nos devuelva algo, o sea, un fruto, una papa, una manzana, una naranja, lo que sea. Entonces por eso lo elegimos como retorno, es lo que nos va a devolver. En cuanto a podar, lo elegimos para lo que es la función de imprimir en la terminal, porque nos pareció, imprimir es algo muy como, imprimir en pantalla, es algo como muy que se pone. Entonces, al podar, se pasa a una máquina que se usa. Entonces nos pareció como, no sé, lo relacionamos con eso, como imprimir en pantalla, si muestra en pantalla va uno a un sitio. Entonces por eso lo relacionamos con podar. Fotosíntesis, una palabra muy famosa, a pesar de que usted no sepa nada de jardinería, algo que usted vio en la escuela, usted sabe que es un ciclo inmediatamente, que la fotosíntesis es un ciclo por el que pasan las plantas, inmediatamente, por eso lo elegimos para lo que son nuestros ciclos. En nuestro lenguaje, lo más parecido a la fotosíntesis pues sería un ciclo Y, por ejemplo, y pues por eso es, porque instintivamente se sabe que va a ser un ciclo. Entonces, por eso lo dijimos. En cuanto a maceta, es lo para definir variables eh, que no sean globales. Para las globales elegimos la palabra semilla. Porque una maceta internaliza mucho las cosas que tenga dentro. Entonces, maceta, algo interno. Cambia la semilla, elegimos por qué. Una semilla puede ser plantada en la tierra, puede ser plantada donde sea, una semilla se cae y está donde sea. Al igual que lo global, las variables globales pueden ser llamadas desde cualquier función, cualquier lado. Entonces, las semillas pueden ser en cualquier lado, no importa dónde. Por eso, pues,
la elegimos. Al igual que maceta, al ser algo más interno, entonces por eso lo elegimos como, ¿sí? Además a las macetas normalmente hay personas que les ponen etiquetas, entonces nos pareció como eso, una variable con etiqueta. Eh, pero sí, prácticamente elegimos esta temática porque nos parece divertida, nos parece un poco diferente como para lograr ese objetivo que tenemos que la gente aprenda lógica de programación con términos divertidos, con términos familiares y no se les haga así como algo muy técnico, como muy estilo como muy cómputo y digan, ay, no, yo no voy a aprender por eso, y se les haga, suena divertido, suena como un juego. Entonces, para motivar a eso. Ok, las ventajas o los puntos fuertes de nuestro semitranspilador en cuanto a la gramática, fue muy entretenido ver y saber cómo adaptar el lenguaje a Python a nuestros términos de jardinería, que es nuestra temática. En cuanto a la inspiración, bueno, nuestro objetivo principal siempre fue salirnos de la zona de confort y como retar a las personas externas a que aprendan sobre la jardinería, en este caso que es nuestra temática, eh, con ese semitranspilador. Y en cuanto a la facilidad que tuvimos nosotros, todos los miembros del grupo, fue el lenguaje, ya que Python es el primer lenguaje que se aprende por excelencia. Entonces, esa facilidad nos benefició a todos los miembros del grupo para poder entender de una manera más eficiente cómo funcionaba la estructura del lenguaje para continuar con la temática. Y bueno, las limitaciones que tuvimos con este semitranspilador es que puede que no resultara tan atractivo porque es la misma estructura de Python. Entonces no se percibe como algo, como un desafío que valga la pena abordar. Eh, y en realidad sí es como difícil entender la gramática también si no se está familiarizado con el tema. Entonces, desde el punto de vista de todos los miembros del grupo, pensamos que la gramática fue un tema de todos los proyectos, tanto del primero que fue la gramática como montarla en sí, fue todo un reto. Y en los siguientes otros tres, en el explorador hubo que cambiar muchas cosas, como también el analizador y en el verificador, para que todos se pudieran adaptar de la mejor manera. Ok, entonces esta sería la explicación de la progra del gato, tres en raya o tic-tac-toe, como lo conozcan, pero con el código de Terracode. Entonces al inicio tenemos la definición de las variables, luego tenemos definición de variables para las casillas y para lo que serían los jugadores, además de la variable para la cantidad de movimientos. Después tenemos una función de mostrar tablero con todos los prints del tablero. Tenemos la función verificar ganador, que lo que va a hacer es verificar en todas las combinaciones posibles si se produce la condición necesaria, que es que hayan tres símbolos consecutivos en, en el tablero para poder ganar. Entonces, aquí lo que valía es cada uno de este exterior es una condición, un if, y va a validar que injerto como tal es una expresión de comparación lógica, es un AND. Entonces va a validar que cada una de estas expresiones se cumpla. ¿Qué es lo que hace Cactus? Cactus es el operador de igual. Entonces va a validar que si la casilla A1 es igual a la casilla A2. Entonces, si eso es igual, esto es igual y Acaro niega esto. Entonces, si la casilla A3 no es igual a una casilla vacía, entonces se estaría cumpliendo el AND y retornaría viva, que sería true. Esto es lo mismo para todas. Aquí ya está haciendo las comparaciones y validando las casillas. De caso contrario, retornaría false. Aquí lo que hace es cambiar de turno, básicamente. El primer jugador será el X y el segundo será este. Aquí haces la asignación de la casilla, un poco más de lo mismo. Si es injerto, está esperando que sea, bueno, está validando que si el nombre es igual a uno, al nombre de la casilla que se ingresó.
y que si A1 es igual a esto, entonces se asigna el valor de la casilla, el valor de turno que dijimos, y retorna true. Y hace lo mismo con las demás casillas. Por último, la definición del programa principal. Entonces imprime la bienvenida, los mensajes de bienvenida, las indicaciones. Luego pide el nombre del primer jugador y el segundo jugador. Luego viene el ciclo principal, muestra imprime el tablero. Y de una vez pide el valor de la casilla. Ya ahí se indica anteriormente en las indicaciones que se tiene que ingresar como el, el valor de la fila en mayúscula. Entonces aquí básicamente asigna la casilla en una condición y aquí, bueno, aquí está haciendo la cantidad está aumentando la cantidad de los movimientos. Esto para validar si el final, si, si la cantidad de movimientos es igual a 9, entonces hay un empate, nadie ganó. Ya no pueden haber más movimientos. Aquí lo que va a hacer es validar que si hay un ganador, porque se verificó el ganador. Si hay un ganador como tal, entonces muestra el tablero y luego valida que si el turno es el X, entonces habrá ganado el jugador que se ingresó. Si no, de lo contrario será el segundo. Luego en el caso del empate y si no, entonces se cambia el turno. Aquí está la ejecución de la prueba en el Python. Entonces ahí se imprime. Entonces vamos a poner a uno. Vamos a poner dos. Entonces ya ingreso a la casilla. Última casilla y verifico que hay unas tres en raya. Y como yo fui mi nombre fue el primero que se ingresó. Entonces imprime el mensaje. Eso sería todo.